Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este canal de Ciencias Bíblicas, Verdad de Vida. Hoy vamos a dar un tema bastante interesante, eh, el cual pues creemos que es importante abordar, evaluar, investigar para poder comprender la transmisión del texto de nuestra Biblia. Y en este caso vamos a estar analizando lo que tiene que ver con la Septuaginta, con la Biblia Septuaginta, que para muchos pues ya saben que es la Biblia griega, que a sus inicios se da para hacer la Biblia griega, en este caso del Pentateuco, de la Torá judía o hebrea, y luego, pues, posteriormente se hace la transmisión de la Biblia en su totalidad, ¿no? La traducción, llamemos así, al griego de la Biblia en su totalidad. Entonces, pues, yo les invito a que se queden a esta presentación de este video. Si ustedes, pues, creen que es importante la información que estamos trayendo a ustedes, pues les invito a que nos den me gusta, que le den a la campanita de notificaciones y si nos pueden dejar también sus comentarios de qué les parece el tema que estamos hablando, ¿ya? Entonces vamos a iniciar con la presentación. Vamos a ver este tema, ¿no? Bastante interesante, que es de la Septuaginta, la primera Biblia griega del Nuevo Testamento, una Biblia pues que en sus inicios eh, se empieza a traducir aproximadamente en el siglo III antes de la era común. Y vamos a estar analizando en este momento su contexto histórico. Bien, ahí tenemos. La Biblia griega, también conocida como la Septuaginta o Biblia de los 70, y generalmente abreviada con las letras LXX, que serían las letras en las letras con las que se conoce pues la Biblia griega, ¿no? Que significa 70. Es la traducción más antigua existente en griego koiné de los libros hebreos y arameos de la Biblia hebrea. La Septuaginta también incluye algunos libros que fueron escritos originalmente en griego. Se piensa que los 5 libros del Pentateuco fueron traducidos bajo el reinado de Ptolomeo II. Esto aproximadamente entre los años 285 al año 246 antes de la era común. Y los otros libros hebreos y arameos más tarde. Las traducciones de los últimos libros fueron pues los libros proféticos que aparecieron probablemente antes del año 130 de la era común. Aproximadamente en este tiempo es cuando ya aparece la traducción griega de los libros, en este caso de los profetas, ¿no? Las versiones griegas. Como les dije, esto es un trabajo de traducción que no se hizo eh, de toda la Biblia, en este caso del Tanakh, como se puede conocer, o del Antiguo Testamento, sino que primeramente pues lo que se tradujo fue la Torá o el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bien, la base de traducción griega de la Septuaginta, de los libros aceptados en la Biblia hebrea, fue un texto que a veces se acercaba a la tradición heredada del texto masorético y a veces era bastante diferente. Aristeas, que aparentemente era un judío alejandrino, escribe a su hermano Filócrates y le cuenta lo que sucedió en la corte de Ptolomeo II, aproximadamente entre los años 308 al 246 antes de la era común. De acuerdo con la carta, el rey le pide a Demetrio, su bibliotecario, arreglar que la ley judía sea traducida y agregada a la colección real de los libros, en este caso de la biblioteca, de la gran biblioteca de Alejandría, ¿no? Perdón. Así se envía una carta a Eleazar, quien era pues el sumo sacerdote de su tiempo, y se le hace la solicitud de,
de esta labor, de este trabajo. Entonces, es así como se conoce la historia de cómo nace la traducción de esta Biblia griega llamada Septuaginta, ¿no? Según, pues, existen aproximadamente unos 10 manuscritos de esta carta, originalmente, pues, ¿no? De lo que se había escrito en esta carta. Hay algunos académicos que no creen que la carta haya sido original, o sea, por ejemplo, que la historia que cuenta no haya sido original como lo cuenta la carta, pero hay algunos que sí aceptan, puesto que aparte de la carta existen algunos comentarios históricos sobre este mismo trabajo. Entonces, para que usted pueda entender el contexto, en el tiempo en que estaba reinando Ptolomeo II, pues se ordena que se haga una traducción de lo que se conocía como la ley judía, en este caso la Torá, y pues se hace la solicitud para que en este caso se escojan un personal adecuado, preparado para hacer este trabajo, y según lo que cuenta la historia, es que se escogen a 72 ancianos. En este caso eran 6 de cada una de las 12 tribus de Israel, y estos 72 ancianos pues se dirigen hacia Alejandría a hacer este trabajo de traducir la ley, la Torá, el Pentateuco, en la traducción griega que conocemos como la Septuaginta. Entonces continuamos con el análisis de este tema. Y vamos a ver algunas evidencias, como les mencioné, existen algunas evidencias muy aparte de lo que ya se conoce sobre la carta, existen estas evidencias. Por ejemplo, vamos a mencionar a este filósofo judío llamado Aristóbulo, quien vivió en Alejandría durante el reinado de Faraón Ptolomeo IV Filométor, que esto es aproximadamente entre el año 145 antes de la era común, y él confirma el dato acerca de la Torá al referirse a ella en una carta al rey en los siguientes términos. Esto es lo que dice en su obra llamada Comentario a los Escritos de Moisés. Dice lo siguiente: la completa traducción de todos los libros de la ley en los tiempos del rey Filadelfo, ancestro vuestro. Entonces, esto es una evidencia, ¿no? Que va con la misma línea de tiempo del tiempo en cuanto se hace la traducción de esta Biblia, ¿no? O bueno, ya había pasado, según la línea temporal, ya había pasado por lo menos unos 100 años desde que se inició la traducción de la Biblia de la Septuaginta. Ahora también vamos a mencionar a este otro personaje llamado Filón de Alejandría, que en su obra sobre la creación del mundo también hace un comentario acerca de esta traducción griega de la Torá, de la ley de Moisés o del Pentateuco. Dice lo siguiente, en esta obra dice lo siguiente: luego, estando establecido en un lugar secreto y no habiendo nada presente con ellos, de la cual iban a explicar en primer lugar sus relatos sagrados, pues el relato de la creación del mundo es el comienzo de la ley. Ellos, como hombres inspirados, profetizaron sin que uno dijera una cosa u otra y otra cosa, sino que todos ellos utilizaron los mismos sustantivos y verbos, como si un apuntador invisible les hubiera sugerido todo el vocabulario. Esto nos dice en este caso Filón de Alejandría, y vamos a analizar también un último comentario que lo encontramos en este caso en la literatura rabínica, ¿no? En esta literatura rabínica que se conoce como Megillat Tanit, aquí se encuentra también un comentario acerca de esta traducción de la Septuaginta. Dice: se nos enseñó, o sea, ya esto ya venía siendo una tradición de enseñanza acerca de la traducción de la Septuaginta. Dice: se nos enseñó que Rab Judá dijo, a pesar de que nuestros maestros autorizaron el griego, lo autorizaron solamente en relación al rollo de la ley, y que por causa de la historia de Ptolomeo el rey, se nos enseñó
una historia sobre Ptolomeo el rey que junto a 72 ancianos y los puso en 72 casas, sin decirles por qué los había reunido. Luego se dirigió a todos y cada uno de ellos, entre corchetes dice por separado, y les dijo a cada uno que tradujeran para mí la Torá de Moisés, maestro de ustedes. El Santísimo, bendito sea, puso sabiduría o consejo en el corazón de cada uno y todos coincidieron en armonía y lo escribieron para él. Es decir, que estos 70 ancianos, cada uno hizo la labor de la traducción de la ley de Moisés y todos coordinaron perfectamente. Esto pues nos deja saber pues esta, este tratado, ¿no? Llamado Megilat Tanit del Talmud. Y como les mencionaba, pues son algunos comentarios que se han hecho bajo la misma línea de tiempo que nos da a entender que lo que en este caso se redactó en la carta no es tan falso como algunas líneas académicas creen. Pues bueno, nos da la oportunidad de saber que era de conocimiento, ¿no? Sobre esta labor de que se ordenó que se haga la traducción de la Biblia hebrea, o en este caso de la Torá, a la traducción griega, por orden de Ptolomeo. Entonces voy a volver a compartir, y aquí tenemos, ¿no? Vamos ahora a ver el proceso, este proceso de traducción de la Septuaginta. ¿Cómo se da, no? Toda esta traducción de la Biblia en griego. Dice que su traducción inició en el siglo III antes de la era común, aproximadamente entre los años 280, ¿no? Y concluyó hacia finales del siglo II antes de la era común. Algunos incluso los extienden hasta el siglo I, y ya eso lo vamos a seguir viendo aquí, ¿no? Algunos creen que esta traducción llegó hasta finales del siglo II, aproximadamente entre el año 100 antes de la era común. Aunque no se conoce exactamente la fecha y el lugar de estas traducciones, los estudiosos proponen que una escuela de traductores se ocupó de hacer, en este caso, la traducción del libro de los Salmos en Alejandría hacia el año 185 antes de la era común, digamos que aproximadamente 100 años después. Más tarde se tradujeron los libros de Ezequiel y Jeremías, así como Dodecaprofetón, que es el término que se utiliza para llamar a los libros proféticos, ¿no? En este caso a los profetas menores. Más tarde se tradujeron los escritos históricos, en este caso Jueces, Josué y Reyes. Y luego finalmente el libro de Isaías, Daniel, aproximadamente entre los años 150 antes de la era común. También dentro de esta Biblia Septuaginta se encuentra Macabeos, Sabiduría y Eclesiásticos, que fueron incorporados en el curso aproximadamente en el siglo II al siglo I antes de la era común. Ahora, algunos eruditos sitúan en Palestina durante el siglo I la traducción al griego de los libros de Esther, Ruth, Eclesiastés, Lamentaciones y Cantar de los Cantares. Algunos incluso creen que esta traducción de estos libros, que es durante el siglo I después de la era común, estamos hablando entre el año 1 al año 100 de nuestra era, algunos creen que estas traducciones de estos libros fue hecha por Aquiles de Sinope. Si ustedes recordarán, cuando estuvimos hablando sobre la transmisión del texto, en este caso del Antiguo Testamento, ahí hablamos de esta persona, Aquila de Sinope, que fue un judío que se encargó de hacer como la Torá en hebreo, la Biblia en hebreo, tomando incluso la Septuaginta y lo que normalmente ellos tenían en su tiempo de manuscritos hebreos, ¿no? Tratando de hacer una comparación en cuanto a los textos en griego y en hebreo, y se hace una traducción, no una traducción, sino una versión hebrea aproximadamente a finales del siglo I
y lo que tiene que ver con el siglo II. Entonces, esto es aquí la de Sinope y se cree que este fue el encargado de hacer de hacer esta traducción del libro de Esther, Ruth, Eclesiastés, Lamentaciones y Cantar de los Cantares dentro de esta Biblia llamada la Septuaginta. Bien, dentro del proceso de traducción también es necesario, ¿no?, que conozcamos a un personaje se llama Luciano de Antioquía. ¿Quién es Luciano de Antioquía? Este era, digamos que un padre de la iglesia, ¿no? Un padre de la iglesia que, que se encarga de hacer como una especie de aparato crítico, digamos así, o una traducción crítica de la Biblia hebrea, tomando también la Septuaginta. Entonces, nos dice pues la historia de quién es Luciano de Antioquía. Luciano de Antioquía se le atribuye una recepción crítica del texto de la Septuaginta y del Nuevo Testamento griego. El manuscrito resultante fue popular en Siria, Asia Menor y Constantinopla, y fue utilizado más tarde por Crisóstomo y los padres griegos posteriores, y se encuentra en la base del texto Receptus. Es decir, que dentro de lo que se conoce como el texto Receptus, para hacer la traducción del Antiguo Testamento o el aparato crítico del Antiguo Testamento, al griego, se tomó incluso pues este trabajo, ¿no? Este trabajo que fue hecho por Luciano de Antioquía. Ahora, por esto también recibió críticas, en este caso hablando de Luciano de Antioquía, dice que recibió críticas de Jerónimo. Menciona que las copias de su trabajo sobre el Antiguo Testamento griego se conocían en su época como Exemplaria Lucianea, pero en otros lugares habla bastante despectivamente de los textos de Luciano. Los eruditos modernos marcan las recepciones de Luciano con una L para indicar que cuando surgen unas lecturas variantes pudieron haber sido resultado de los ajustes de Luciano. Entonces, para que nosotros podamos entender un poco más, este personaje aproximadamente en el siglo III o al siglo IV, él hace esta recepción crítica de lo que se conocía en ese tiempo, ¿no?, como la Septuaginta y el texto en hebreo o manuscritos en hebreo que existían en su época. Y él hace una Biblia crítica, llamemos así, tomando en cuenta estas dos versiones, ¿no?, tanto la Septuaginta como los textos en hebreo. Y es importante que conozcamos esto porque más adelante, cuando vamos a ver las comparaciones entre el texto de la Septuaginta y el texto masorético, vamos a encontrar también algunos detalles que se cree que pudieron haber nacido de este aparato crítico de Luciano. Bien. Ahora, existen también algunas evidencias de manuscritos, que eso es importante también que conozcamos, ¿no? Cuando nosotros hacemos un estudio histórico crítico de las escrituras, es importante que nosotros conozcamos cuáles son los manuscritos existentes, ¿no? Entonces, igual no vamos a mencionarlos todos, pero sí vamos a mencionar algunos, ¿bien? Nos dice, han sobrevivido a los accidentes y a los desgastes de los siglos más de 2000 manuscritos de la Septuaginta. Estos manuscritos conocidos hasta ahora son fragmentos del siglo II antes de la era común, de Levítico y Deuteronomio, y fragmentos del siglo I antes de la era común, de los libros Génesis, Éxodo, Levítico y Número, y Deuteronomio, y de los profetas menores. Ahora, algo importante, ¿no? Las palabras Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son palabras que están insertadas hoy en día en nuestra Biblia, pero estos nombres nacen de la traducción de la Septuaginta, ¿no? En la Septuaginta, cuando Jerónimo hace la traducción al latín, de lo que se conoce como la Vulgata Latina, él deja, en este caso, estos nombres griegos, deja estos nombres griegos en la traducción de la Vulgata Latina, y al momento, pues,
cuando en el tiempo en que ya empieza a hacerse las traducciones en español, pues se dejó los nombres tal cual como hoy en día nosotros los conocemos, ¿no? Como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En Qumran fueron hallados los manuscritos del Mar Muerto, rollos con fragmentos griegos de Éxodo. En este caso, el fragmento 7Q1, que sería un fragmento que se encontró en la cueva 7 del libro de Éxodo. Tenemos Levítico, el 4Q119 y el 120. Números, que sería el rollo 4Q121, y Deuteronomio, el 4Q120 y 122. Ahora, existe también otro manuscrito conocido como 8G, 12GR, y este es el décimo de los manuscritos más antiguos, que contiene muchas de las partes de los profetas menores, como se conocen, ¿no? También se hallaron porciones de algunos de los libros deuterocanónicos, porciones de Tobías, de Baruch y de la epístola de Jeremías, en la misma cueva donde se halló el manuscrito de Éxodo. Se halló esta epístola llamada epístola de Jeremías. Una carta, según algunos comentarios académicos, es una carta que Jeremías envía a los judíos antes de ser deportados a Babilonia, ¿no? Que les escribe una carta antes de la deportación a Babilonia, y esto es lo que se conoce como la epístola de Jeremías. Ahora, en los manuscritos más antiguos de la Septuaginta se encuentra el tetragramatón. Ustedes pueden ver aquí, ¿no? Aquí hay una flecha. Si pueden ver la imagen, ¿no? Aquí hay una flecha y aquí está el tetragramatón, pero está en paleohebreo. En paleohebreo. No está en hebreo cuadrado, como hoy en día nosotros conocemos el hebreo, sino que se encuentra en paleohebreo. Bien, dice, en los manuscritos más antiguos de la Septuaginta se encuentra el tetragramatón. Por ejemplo, el manuscrito 4Q120, o también conocido como 4Q-PAP, y en este caso, pues, 70, del Levítico del siglo I antes de la era común. Tienen en correspondencia el tetragramatón del texto masorético. El nombre griego, Lau, y eso es importante, ¿no? En este manuscrito que contiene el Levítico, se encuentra el nombre griego del Eterno se encuentra escrito como Lao. Que cuando usted hace un análisis histórico sobre el nombre del creador, históricamente, ¿no? Va a encontrar algunas evidencias arqueológicas con este nombre así en griego, ¿no? Como hoy en día nosotros lo estamos viendo en este fragmento 4Q120, que es el nombre Lau. Es el mismo nombre en hebreo, pues, que hoy en día nosotros conocemos como el tetragramatón o Yahweh. Y esto se encuentra en Levítico 3:12 y 4:27. Yahweh. Yahweh. El rollo griego de los profetas menores de Nahal Heber, obra de dos escribas distintos, y el papiro Oxirrinco 3522, que contiene el tetragramatón en caracteres paleo-hebreo. Estos papiros de Oxirrinco no son los mismos, no son manuscritos de la cueva del Qumran. Y eso es importante, que en algún momento vamos a entrar en este tema también, ¿no? Estos son otros manuscritos que se encontraron en otro vestigio arqueológico, ¿no? Como en un cementerio, ¿no? De basura. Ahí se encontraron mucha cantidad de manuscritos, pero bueno, en algún momento vamos a estar viendo también esta clase de los papiros de Oxirrinco. Aquí ya casi llegando al final de este tema, vamos en Septuaginta, la traducción de los 70 y el texto masorético. Vamos a ver algunas diferencias, no todas, porque eh, nos tocaría analizar tanto la Biblia Septuaginta como el texto masorético,
y es una labor bastante grande, pero aquí les traje resumido algunos versos que es importante que conozcamos y aquí vamos a ver las diferencias, ¿no?, entre la Septuaginta y el texto masorético. Una de estas diferencias que vamos a encontrar es, por ejemplo, lo que dice en Job 2.9. En el texto masorético dice la traducción de Reina Valera 1960. Entonces le dijo a su mujer, aún muérete. Ya. Eso es lo que dice la Reina Valera 1960, que es la traducción del texto masorético. Ahora, sin embargo, la Septuaginta amplía este pasaje y esto es interesante, ¿no? Porque dentro de esta Biblia vamos a leer un relato más amplio de esta conversación, digamos así, de Job con su esposa, y no podríamos decir que está omitido en el texto masorético, pero podemos encontrar algo adicional de esta interacción entre Job y su esposa en la Biblia Septuaginta. Y ahí ustedes pueden ver, ¿no? Está el verso 9 y de ahí en adelante van a encontrar como 9a, 9b, 9c, que sería lo que está dentro del verso 9. Bien, dice, mucho tiempo después su esposa le dijo, ¿cuánto más aguantarás diciendo? Y aquí viene lo que añade la Septuaginta. Mira, será solo un poco tiempo y recibiré la esperanza de mi liberación. Mira que tu memoria ha sido removida de la tierra, hijos e hijas, labores y dolores de mi vientre, esfuerzo que en vano precisé. Y tú te desmoronas entre los gusanos mientras pasas la noche al aire libre. Y yo, la errante y la sirvienta, de lugar en lugar y de casa en casa, esperando a que el sol se ponga para poder descansar del trabajo y el dolor que me afrenta. Dile algo a Dios y muérete. Entonces, esto es bastante interesante, ¿no? Como la traducción de los 70 nos da un relato mucho más amplio de este relato que se encuentra en Job 2.9, mientras que el texto masorético es bastante preciso, llamemos así, en cuanto a lo que nos diría el texto, ¿no? Entonces tenemos dos textos diferentes, no podríamos concluir si el texto masorético está correcto o el texto de la Septuaginta. En eso pues los académicos no podrían concluir cuál sería el original, pero podemos ver aquí una diferencia, ¿no? Y de aquí en adelante pues vamos a seguir viendo otras diferencias entre el texto de la Septuaginta y el texto masorético. Por ejemplo, una de las diferencias que vamos a ver en la Septuaginta es lo siguiente, que el Salmo 9 y el Salmo 10 son un solo salmo dentro de la Septuaginta. Perdón. Ya, tenía un micrófono ahí. Bien, les decía, ¿no? El Salmo 9 y el 10 en la Septuaginta son un solo salmo. Por consiguiente, el Salmo 10 de la Septuaginta es el Salmo 11 del texto masorético. Y así sucesivamente. De ahí en adelante, pues, incluso van a variar algunos versos, ¿no? Puede ser que algunos versos que se encuentran marcados en la Septuaginta sean diferentes en cuanto a la numeración con el texto masorético. Primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, se llaman primera y cuarto de Reyes, en este caso de reinos, dentro de la Septuaginta. Esdras y Nehemías se llama uno de Esdras y dos de Esdras, dentro de la Septuaginta. El texto griego de Jeremías es casi un 12% más corto que en el texto masorético. En este caso, dentro de la Biblia de los 70 es más corto el texto de Jeremías que en el texto masorético. Y algunos de los oráculos de Jeremías, entre Jeremías del capítulo 46 al capítulo 51, aparecen en un orden muy diferente. Primera de Samuel, Primera de Samuel 17, del 12 al 31, se encuentra incluso omitido dentro de la traducción de la Biblia Septuaginta. Esto nosotros lo vamos a encontrar
en el texto masorético, pero en la Septuaginta se encuentra omitido. Si la Septuaginta lo omitió porque tal vez no existía en el texto masorético, es muy probable, pero tampoco podríamos, digamos, no tendríamos la evidencia para poder decir que el texto masorético es el correcto en este caso, ¿no? Porque el texto masorético sí tiene Primera de Samuel 17, del 12 al 31, mientras que en la Septuaginta estos versos no existen. El texto masorético en 2 de Samuel 4:4 dice que el nombre del nieto del rey Saúl era Mefiboset, como usted puede ver aquí en hebreo, ¿no? Mefiboset. La Septuaginta dice Mempiboset, Mem, en vez de Mep, como está en hebreo, Mefiboset, dice Mempiboset, que es muy aproximado, ¿no? Es muy aproximado a la lectura del texto masorético. Pero el aparato crítico de lo que se conoce como la Biblia hebraica, Estujartensia, este ofrece, este ofrece una lectura muy diferente en cuanto a este nombre, porque le aparece como Mempibaal, no aparece como Mempiboset, sino Mempibaal, atribuida a las evidencias luciánicas que reflejarían Mempibaal. Y aquí es importante lo que les mencioné antes sobre este aparato crítico que creó Luciano de Antioquía, ¿no? Según lo que la alta crítica examina cuando ve que se encuentra una variante del nombre del nieto de rey Saúl, como Mempibaal, ellos creen que este nombre nace de lo que se conoce como el aparato crítico de Luciano de Alejandría. O sea, que este nombre nace de él, pero no es porque él se lo haya inventado, sino por lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. En Primera de Crónicas 9:40 del texto masorético suministra dos formas del nombre, Meribbaal y Meribbaal. Meribbaal con la B grande o la B labial y Meribbaal con la B pequeña. Para el hijo de Jonatán. Esto podría ser el intento de dos escribas de la tradición luciánica por integrar el verso de 2 de Samuel 4:4 con Primera de Crónicas 9:40. Es decir, en algún momento, pues, sea Luciano, más adelante algún copista, él conociendo el texto de Primera de Crónicas 9:40, que el nombre dice Meribbaal, como está escrito en el texto masorético, entonces decide también, pues, en este aparato crítico, poner el nombre en 2 de Samuel 4:4 como Meribbaal. Dice, pero por otro lado, el texto luciánico de la Biblia de los 70 podría demostrar que la forma original del nombre debe encontrarse en Primera de Crónicas 9:40 y que la primera terminación del nombre, Boset, demuestra la revisión del escriba del texto masorético para quitar el Baal del nombre del hijo de Jonatán. Es decir, que muy probablemente, pues, los masoretas decidieron no poner esta terminación Baal, sino dejarlo con la terminación Boset, como se encuentra actualmente, ¿no?, en el texto masorético. Bien, ahora vamos a mencionar esta última diferencia que vamos a encontrar en Isaías 7:14. Y este es uno de los ejemplos más conocidos de la Biblia de los 70 porque ha sido la fuente de las controversias entre judíos y cristianos desde tiempos antiguos. El centro de la controversia es la legitimidad de la traducción de la Biblia de los 70 de la expresión hebrea alma, en este caso lo que se encuentra en el texto masorético, por la expresión griega paterno. Según, pues, lo que mencionan estas discusiones, ¿no?, entre algunos académicos judíos o rabinos judíos que están en contra del texto de la Septuaginta, es en este caso lo que estamos leyendo de Isaías, ¿no?
que la traducción en griego dice paternos y que según pues como se ha traducido, sobre todo en el Evangelio de Mateo, Mateo 1, donde se dice que la Virgen concebirá, ahí está en griego, ¿no? En griego la palabra paternos. Y según pues la crítica textual, se menciona que este verso que está en Isaías se toma de la Septuaginta, ¿no? De la Septuaginta se toma este verso y se incluye dentro del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, y toman esta traducción en griego que dice paterno, ¿ya? Ahora, la discusión es porque según dicen, pues que paternos hace referencia específicamente como hoy en día nosotros entendemos virgen. Virgen en el sentido de que no ha sido tocada por un hombre aún. Pero que la palabra alma, según algunos rabinos, dicen que no necesariamente era una mujer que no podía tener hijos aún, pero sabemos que la palabra alma, que hace referencia a una mujer que aún no está ovulando, y lo que también podríamos conocer como la transición de la pubertad a la adolescencia. Entonces, existe esta controversia, ¿no?, entre la traducción de la Septuaginta, pero algunos analistas críticos creen que la palabra paternos en griego no hace una diferencia a la palabra alma en griego y que en este caso sería como que un error, digamos, del que está queriendo traducir la palabra, ¿no? Porque alma y paternos en griego sería lo mismo, indicaría lo mismo, ¿no? Una mujer que está en ese proceso de pubertad a la adolescencia. Entonces, estas son, ¿no?, algunas de las diferencias que se encuentran entre el texto griego y el texto masorético, como hoy en día nosotros lo conocemos. Recordemos que el texto griego nace, o la traducción de la Biblia de los 70 nace 3 siglos antes de la era común, mientras que el texto masorético inicia su proceso de recopilación o de la traducción hebrea de los masoretas a partir del siglo VI en adelante, hasta que en el siglo X y siglo XI ya se conocen estos códices que hoy en día conocemos como el códice Cambridge, el Inerado. Entonces, ya sería una traducción bastante tardía de los textos hebreos. Y pues bueno, algunos académicos cuando hacen un análisis crítico del texto masorético versus el texto de la Septuaginta, incluso le dan a la Septuaginta una base más de confiabilidad que al texto masorético. ¿Por qué? Porque en los manuscritos que se encontraron en las cuevas de Qumran, eh, en la mayoría de las veces concuerda muy bien con el texto masorético, y cuando ellos se dan cuenta con el hallazgo de estos manuscritos de las cuevas de Qumran de que estos manuscritos concuerdan más con la Septuaginta que con el texto masorético, entonces llegan a la conclusión de que más validez por traducción, digamos así, tendría, o por antigüedad, más validez tendría la Septuaginta, porque bajo la misma línea de tiempo que se escriben estos textos que se encontraron en la cueva de Qumran, están casi a la misma línea de tiempo, entonces tiene más validez, ¿no? En una comparación crítica, tiene más validez la traducción griega que el texto masorético eh, moderno o contemporáneo. Entonces, aquí hemos llegado a la final. Espero pues que esta información que hemos compartido pues sea de mucho interés para cada uno de ustedes, y nos estaremos viendo en una próxima entrega.